A ver, situémonos en 1994. El panorama musical estaba totalmente dominado por la angustia y la oscuridad del grunge. ¿Quién se iba a imaginar que 3 chavales de Berkeley, en California, iban a lanzar un álbum que no solo reventaría las listas de éxitos, sino que redefiniría el punk para toda una generación? Estamos hablando, claro que sí, de Dookie de Green Day. Ojo, y antes de meternos de lleno en la historia, un agradecimiento enorme y muy especial al blog La Playlist del Yello. Su análisis es la caña y es básicamente la columna vertebral de todo lo que vamos a contar aquí. De verdad, echadle un ojo porque merece muchísimo la pena. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, Dookie ha vendido más de 20 millones de copias. Y ojo, solo en Estados Unidos. Esto, que se dice pronto, le ha valido la rarísima certificación de doble disco de diamante. O sea, un hito que está al alcance de muy poquitos. Claro, la pregunta es de cajón, ¿no? ¿Cómo demonios un disco de punk, un género que era súper de nicho, subterráneo, rebelde, cómo llega a estas cifras que son una auténtica locura? Bueno, pues para entenderlo vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Para pillar de verdad la explosión que supuso Dookie, lo primero es viajar al panorama musical de principios de los 90. Y era un mundo, creedme, muy diferente al de ahora. A ver, por un lado tenías el grunge, que lo petaba en todas las radios. Era el sonido de la rebelión, sí, pero era pesado, oscuro, denso. Pero al mismo tiempo, en los garajes y sótanos de California estaba hirviendo una escena punk que no tenía nada que ver. Era todo lo contrario, rápida, melódica, con una energía brutal y con una regla de oro, la autenticidad. Y de ahí, de ese caldo de cultivo, salieron los Green Day. Y esa autenticidad llegaba hasta el mismísimo título del disco. Porque, ¿qué significa Dookie? Pues, a ver, como lo digo, significa caca. Tal cual, bueno, para ser más finos, diarrea explosiva. Y el nombre viene de eso, de sus primeras giras, de comer fatal, comida barata y mala. El resultado os lo podéis imaginar. Un nombre súper adolescente, un poco ridículo, pero perfecto para el espíritu que tenía la banda. Pero claro, el camino a la cima nunca es un paseo. Para ellos, implicó tomar una decisión que para su gente, para su escena local, era el pecado capital. Firmar con una multinacional. El propio Billie Joe Armstrong lo clavó con esta frase. Es que lo dice todo, ¿no? La decisión de dejar atrás su pequeño mundo fue dolorosa, pero para ellos era necesaria. Era una cuestión de supervivencia. La única manera de avanzar era hacia adelante. Y aquí está el meollo de la cuestión. Para la gente de su escena, la de Gilman Street, el sitio donde crecieron, hacer eso era venderse. La traición definitiva. Pero para la banda era la única puerta que tenían para poder vivir de su música y que llegara a más gente. ¿El precio? Les prohibieron la entrada en su propia casa, en su propio club. Les exiliaron. Bueno, una vez firmado el contrato y ya con un buen presupuesto, tocaba la parte divertida. Meterse en un estudio y convertir toda esa energía cruda en un pepinazo listo para la radio. Pero la cosa no fue tan fácil como parece, ¿eh? El proceso, de hecho, fue una pequeña odisea. Grabaron el disco súper rápido, en unas 3 semanas. Pero la primera mezcla, muy fiel a sus raíces, sonaba fatal. Plana, sin chicha, sin fuerza. Entonces llegó la discográfica y les dijo: chicos, esto para la radio necesita más potencia. Y aquí es donde entra en juego la figura clave, el genio de Jerry Finn. Lo remezcló y, creó la bomba sonora que todos conocemos. Y esta fue la fórmula mágica, la receta del éxito. El sonido de Dookie se convirtió, y esto no es una exageración, en el libro de estilo de todo el pop-punk que vino después. Una batería y un bajo secos, dándote en el pecho. Unas guitarras sucias, pero que se entendían a la perfección. Cero reverb, muy a los Sex Pistols. Y las voces gritadas, sí, pero sin perder la melodía. El resultado, un sonido súper pulido, pero que no perdía ni un gramo de su energía cruda. Simplemente perfecto. Vale, ya tenían el disco, un misil sonoro listo para despegar. Solo faltaba la cerilla para encender la mecha. Y esa cerilla, en el 94, tenía un nombre, MTV. El ascenso fue, meteórico. El disco sale en febrero del 94 y casi nadie se entera. Un mes después, MTV empieza a poner en bucle el vídeo de Longview y ¡boom! Todo explota. Llega agosto y la lían pardísima en Woodstock 94. Y para el 95 ya estaban recogiendo un Grammy. O sea, en menos de un año pasaron de ser unos desconocidos a estrellas mundiales. Y es que lo de Woodstock fue una auténtica locura. Se montó una pelea de barro gigantesca entre ellos y el público, que se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de los 90. Capturó su esencia a la perfección. Eran caóticos, divertidos y con un punto de peligro. La cosa se desmadró tanto que Mike Dirnt, el bajista, acabó perdiendo un diente porque un guardia de seguridad le placó confundiéndolo con un fan. Eso es puro punk rock. Han pasado 30 años. 30.
Y el eco de Dookie sigue sonando fuerte. Porque no fue solo un disco de éxito, fue un antes y un después a nivel cultural. Para que nos hagamos una idea de la escala real de este éxito, solo hay que ver esta lista. Es que es alucinante. Estar entre los álbumes más vendidos de la historia de Estados Unidos significa codearte con la realeza de la música. Ver a Green Day ahí, en el mismo ranking que Michael Jackson o los Eagles, demuestra que lo suyo no fue un éxito pasajero, fue un fenómeno de masas. En definitiva, el legado de Dookie es inmenso. Hizo el punk accesible para millones de chavales. Fue una especie de álbum puerta de entrada que hizo que muchísima gente descubriera a los clásicos como The Ramones o The Clash. Y, ojo a esto, que es muy importante, se atrevió a hablar de ansiedad y ataques de pánico en Basket Case, algo impensable para un éxito pop en aquella época. Demostró que se podía ser auténtico y tener un éxito masivo. Al final, Dookie conectó también porque era un refugio para toda esa confusión y esa angustia adolescente. Y claro, esto nos deja una pregunta flotando en el aire. 30 años después, ¿qué álbum de aquella época sigue siendo ese lugar seguro al que volvemos de vez en cuando? Y con esa reflexión lo dejamos. De nuevo, 1.000.000 de gracias al blog La Playlist del Yeyo por su currazo. Si os ha gustado esto y queréis más análisis musicales de este nivel, su blog es una visita obligatoria. Nos vemos en la próxima.